Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta maravillosa noche, ¿verdad? Y los que van a ver este video en vivo, como los que lo van a ver en un futuro. Sea Dios con ustedes. Este es su programa El Principio del Evangelio, conducido por su hermano y amigo Joel Pérez, todos los sábados a las 11 de la noche, horario Florida. Ahora ya van a ser a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero estamos aquí para la gloria del Señor, con el propósito de estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Siempre veo hacia abajo porque estoy conectándome a la radio. Vamos a ver un tema muy interesante, mis amados hermanos, que es Satanás y sus ángeles. Como ustedes muy bien saben, hace unas semanas atrás estuvimos hablando por algunas semanas de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y estuvimos viendo acerca de Jesús superior a los ángeles, ¿verdad? Y vimos varias series de ese tema, series muy interesantes. Y terminamos el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 hasta el 14. Y de ahí entonces yo quiero seguir hablando un poco más de los ángeles, ¿verdad? Como dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿qué son los ángeles? Yo no sé qué característica, qué piensa usted de los ángeles, ¿verdad? El concepto humano. Como ya lo había dicho en el programa anterior, el concepto humano, la gente piensa que los ángeles son como bebés, ¿verdad? La gente piensa que los ángeles son como bebés, que son unos bebés con alas. Así es la gente, ¿verdad? Que no tiene el conocimiento de Dios, o que no tiene el concepto bíblico. La gente piensa que los ángeles son como las mujeres bonitas, ¿verdad? Eso es lo que la gente piensa, que los ángeles son como una mujer bonita. Pero en realidad, cuando vemos el contexto bíblico, el concepto bíblico acerca de los ángeles, nos da a nosotros un claro concepto, ¿verdad? De que los ángeles, hermanos y amigos, no son con características de mujer por ningún motivo. Por ningún motivo la Biblia no nos presenta a nosotros que los ángeles son con características de mujer. La Biblia no nos presenta a nosotros que los ángeles son con características de bebé, como niños. La Biblia no nos presenta a nosotros que los ángeles son las personas que se mueren. El concepto bíblico en cuanto a los ángeles, usted puede ver un concepto basado en Daniel capítulo 10, versículos del 4 en adelante. Daniel ve a un ángel, él ve a un ángel y lo ve como un varón. Entonces de ahí ya queda fuera el concepto humano. Cuando ellos dicen y piensan que los ángeles son como con características de mujeres, eso no es verdad. De ahí ya queda también fuera el concepto de la gente cuando dicen que los ángeles son con características de bebés, eso no es verdad. De ahí también queda fuera ya el concepto humano que dice que los ángeles son las personas que se mueren y se van al cielo. Ellos no, eso tampoco lo dice la Sagrada Escritura. Entonces Daniel ve un ángel y él nos da las características completas de un ángel. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, para que tengamos más o menos una idea clara otra vez. Dice la palabra: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles todos son espíritus ministradores. Dice la palabra del Señor, todos los ángeles son espíritus ministradores y ellos trabajan a favor de los que al servicio, dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, ellos están trabajando a favor de los creyentes, ¿verdad? A favor de los creyentes, los ángeles. Pero terminamos esta serie, entonces entramos a
ahora quiero que veamos, ¿verdad? Hay ángeles buenos, pero para eso tenemos que verlo en otra ocasión. También es bueno que sepamos que hay ángeles malos, ángeles del mal, que según las Sagradas Escrituras lo llaman así, ¿verdad? Y en este caso existe el enemigo, existe Satanás, ¿verdad? Tal vez usted no tiene un concepto claro de Satanás, ¿verdad? Pero lo vamos a ver según las Sagradas Escrituras. Aunque yo sé que Satanás no quiere que hablemos de él. Satanás es astuto, siempre él no quiere que hablemos de él por ningún motivo. Espero que las congregaciones, ¿verdad? Donde usted se congrega, donde usted predica, siempre hay que enseñarles también acerca de Satanás, acerca de los ángeles buenos y acerca de los ángeles malos, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos en cuanto a Satanás. Por ejemplo, el concepto de Satanás que la gente tiene, ¿verdad? Según eso lo podemos ver en Google y lo podemos ver también cuando son las fiestas de Halloween. La gente, o otras fiestas como lo que es la Semana Santa también, ¿verdad? La gente se pone un disfraz. Ellos piensan que Satanás es un ser como un hombre con vestidura roja, con cola y con cuernos, ¿verdad? Es un concepto humano, ¿verdad? Satanás también es ángel, pero es un ángel malo, ¿verdad? No era así en el principio y quiero que vayamos entonces a ver el tema, ¿verdad? El tema de Satanás y sus ángeles, y está basado en Juan capítulo 8, versículo 44, porque podremos preguntarnos ¿cómo surgió Satanás? ¿Verdad? Es una pregunta que usted se puede hacer. A lo mejor usted, porque usted es un conocedor de las Sagradas Escrituras, no, pero alguien que no tenga un concepto claro se puede preguntar ¿de dónde dependió Satanás? ¿Cómo era Satanás? ¿Por qué existe Satanás? ¿Verdad? Entonces, así como no tienen un concepto claro de los ángeles, tampoco tienen un concepto claro de Satanás. Imagínense, ellos piensan que Satanás es un hombre con cola, con cachos, y que ellos piensan que lo pueden ver, se les puede aparecer Satanás. Y no es así. Y no han creído. Imagínense. No conocen a Satanás. Y los cristianos a veces caemos en ese concepto erróneo y tampoco conocemos entonces a Satanás. Y Satanás es nuestro adversario. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener un concepto bíblico, ¿verdad? No vamos a ir al concepto humano, sino un concepto bíblico en cuanto a Satanás. Entonces está basado el tema en Juan capítulo 8, versículo 44, por una simple razón, porque fue la causa por qué Satanás cayó, ¿verdad? Porque Satanás existe también. Pero vamos a ver antes de la caída de Satanás, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en Hebreos acerca de los ángeles. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 22, si no estoy mal en las escrituras, vamos a ver. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gloria sea al Señor. Wow, imagínense, esto es maravilloso. Dice que todos los que hemos creído nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Ya estamos ahí porque estamos en el Espíritu, ¿sí o no? En Espíritu nosotros tenemos conexión con Dios, pero no estamos de una manera corporal porque no tenemos el cuerpo de gloria. Estamos todavía en el cuerpo físico y la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Entonces estamos esperando la transformación nada más para que podamos estar juntamente con los ángeles. Pero hay algo que quiero que noten aquí, es que los ángeles, hermanos y amigos, son millares, son multitudes, no se pueden contar, son muchos los ángeles. Entonces no vamos a pensar que los ángeles son unos 100, unos 200, no se le puede enumerar. La palabra dice son millares. Nosotros los creyentes nos hemos acercado al monte Sión, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es para que tengamos un concepto, ¿no?
cuánto es la cantidad de los ángeles. Y entonces debemos recordar que son muchos los ángeles de Dios. Pero en la caída de Satanás, dice la palabra del Señor que cayó la tercera parte de los ángeles. Entonces, hay una tercera parte de los ángeles que son malos, ¿verdad? Y que son conocidos como los ángeles de Satanás. Por una simple razón de que Satanás es el príncipe de ellos, ¿verdad? Es el que los lidera, se podría decir. Y es por eso, no es que Satanás haya criado a sus ángeles. Eso no podemos caer en ese pensamiento, ¿verdad? Todo fue criado por Dios. El problema es que son dirigidos, se puede decir, son por Satanás, ¿verdad? Por Satanás. Él es el príncipe de ellos. Pero, entonces tenemos más o menos una idea de que los ángeles son millares, ¿verdad? Y Satanás era uno de ellos. Pero era alguien muy especial. Satanás era un ángel muy especial, ¿verdad? Pero era un ángel. Antes de que existiera el planeta, el universo físico, se podría entender. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? ¿Cómo fue que Satanás llegó a existir? ¿Cómo fue que llegaron a existir ángeles malos? ¿Verdad? Vamos a ver el libro de Job. No es que Dios los haya hecho malos, no. Claramente es no, hermanos. Pero vamos a ver entonces el libro de Job, capítulo 38, versículo 6 al 7. Gloria sea al Señor. El libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor así. Amén. Dice, ¿sobre qué están fundadas? ¿Sobre qué están fundadas, sabes? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Aquí está hablando el escritor, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, está hablando de la creación del mundo, de la tierra, del planeta. Sobre qué está fundado, dice, si sabes. Luego dice en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿verdad? Cuando Dios estaba creando lo que es este universo, se tiene entendido que los ángeles ya existían, ellos ya habían sido criados, pero todos eran hijos de Dios, gloria sea al Señor. Todos eran hijos de Dios, no existía alguien que no era hijo de Dios, porque todos son creación de Dios. Y todos eran buenos, no había ningún ángel malo, ¿verdad? Dios no crió a ningún ángel malo. Como Dios tampoco crió personas malas, ¿verdad? Dios no crió personas malas. Dios es el creador de todas las cosas y todo lo que Dios crió es bueno, es bonito. El problema es que Dios puso, ¿verdad? El libre albedrío, la libre decisión en el ser humano, como también en los ángeles, ¿verdad? Entonces, cuando toda la creación era buena, todos los ángeles eran buenos, como también las personas, ¿verdad? Cuando nacen, Dios no hace personas malas. Cuando usted va a los hospitales donde nacen los bebés, o si usted ha experimentado en su familia los nacimientos de los bebés, son tan bellos, son tan bonitos, son tan agradables, son niños hermosos, ¿verdad? No son malos, pero existen muchas personas malas, ¿verdad? Entonces, Dios a nadie crió malo. Otra característica que debemos entender acerca de los ángeles es acerca de los ángeles, que ellos no fueron criados para procrear. Vamos a ver Mateo capítulo 22, versículo 28. Gloria sea al Señor. Para que tengamos más o menos una idea, ¿verdad? Ya vimos en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus, ¿verdad? Que trabajan a favor de los creyentes. Estos son los ángeles buenos. En Hebreos 12,
22, si usted está siguiendo la lectura, vimos que los ángeles son millares, son multitudes. No es solamente uno, dos o mil o un millón, no se puede contar, son multitudes de ángeles. Pero con respecto al tema, Satanás y sus ángeles y su caída, la palabra dice que la tercera parte de los ángeles cayeron, ¿verdad? Entonces eso significa que los ángeles de Satanás son muchos. Pero en Job 38, 7 al 6, vemos que en el principio, ¿verdad?, de la creación, todos ellos eran hijos de Dios. Todos eran hijos de Dios. No había ningún malo. No, Dios no crió a ningún ángel malo. Todos eran hijos de Dios. Entonces el problema que pasó aquí fue que ellos no permanecieron. Por eso está basado en Juan 8:44, ¿verdad? Todas son las características de los ángeles. ¿Cómo existieron los ángeles? Porque Dios los crió. El propósito es para que sean ministros que trabajen a favor de los que creen en la salvación, o sea, a favor de los creyentes, imagínense. Luego dice que son muchos, según Hebreos 12:22. Job dice que todos son hijos de Dios. En el principio todos eran hijos de Dios, ¿verdad? Otra característica es la que nos habla Mateo capítulo 22, versículo 28. Dice la palabra: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria sea al Señor. Esto es para que veamos una característica bíblica, que los ángeles no fueron creados para procrear, ¿verdad? Los ángeles no tienen necesidad de tener mujer, no tienen necesidad de tener no, porque fueron criados para ser ministros, para ser mensajeros, ¿verdad?, de Dios. Y todos eran hijos de Dios, todos estaban en el cielo en el principio. El problema fue entonces, como está basado el tema en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, hablando de Satanás, dice: ¿qué pasó con Satanás? Dice la palabra que Satanás no permaneció en la verdad. Ese fue el problema. Entonces, al no permanecer, ¿verdad?, no permaneció, entonces fue destituido de la gloria de Dios. Y con él, dice la palabra, la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Ahora estamos viendo entonces ya que ya una tercera parte siguió a Satanás. Entonces ya podemos hablar de Satanás y sus ángeles, los ángeles malos, ¿verdad? En el principio todos eran buenos en el cielo. El problema fue lo que dice Juan 8:44. Vamos a leerlo, ¿verdad?, donde está basado el tema. Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor así. Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria sea al Señor. Entonces ahí vemos, hablando del Señor Jesucristo, porque Él es Dios todopoderoso. ¿Quién más sabe cómo llegó a existir Satanás sino Dios? Entonces Jesús, siendo Dios, Él se dio cuenta por qué llegó a existir Satanás, ¿verdad? Por qué fue expulsado del cielo, por qué es conocido como un personaje malo, ¿verdad? Porque no permaneció, ¿en dónde? En la verdad. Y al no permanecer en la verdad, entonces vemos que fue destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora esto ya fue, se podría decir, ¿verdad?, que ya cuando Satanás fue destituido de la gloria de Dios, porque dice la palabra en Job capítulo 38, versículos 6 y 7, que los hijos de Dios daban gloria a Dios cuando Él estaba creando todo el universo, ¿verdad? Se puede entender que Satanás cayó después de que ya tuviera creado este universo. Se rebeló y no se halló lugar para él en el cielo, y entonces fue expulsado del cielo, y con él, dice la palabra, la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles. ¿Y cuál es el trabajo del enemigo? Entonces el trabajo del enemigo dice que es mentir. ¿Y qué otro? Engañar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo una idea cómo llegó a existir Satanás, vamos a definir qué quiere decir la palabra Satanás, ¿verdad? Como dije, es un tema que a veces no lo tocamos mucho, porque a Satanás no le gusta que lo toquemos mucho. Él no quiere que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Y yo no sé qué concepto tiene usted de Satanás.
Pero lo que yo he visto es que las personas piensan que pueden ver a Satanás disfrazado, ¿verdad? Con un equipamiento, con una vestidura roja, con su cola, con su cacho, ¿verdad? Pero en el diccionario bíblico la definición de Satanás, de diablo, es la definición de Satanás o diablo es adversario o acusador. Imagínense, adversario o acusador. Entonces, es obvio que él es nuestro adversario, él es el acusador, y entonces esto quiere decir que su trabajo es mentir, su trabajo es engañar. Él busca métodos, ¿verdad?, para destruir la creación. Esa es la definición de Satanás. Entonces, si es el adversario, por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es nuestro adversario, por lo tanto debemos conocerlo también. Porque si creemos en Dios, debemos creer que existe Satanás, ¿verdad? Y tener un concepto bíblico de quién es Satanás, cómo es Satanás, cómo actúa, cómo llegó a existir, ¿verdad? Ya vimos en algunos pasajes bíblicos, lo voy a repasar una vez más. Hebreos 1:14 dice que todos los ángeles son espíritus, ¿verdad?, criados a favor de nosotros. En Hebreos 12:22 dice que son multitudes, son millares. En Job 38:6-7 dice que todos los ángeles son hijos de Dios y que en el principio de la creación ellos le daban gloria a Dios. Pero después vemos entonces que Satanás se rebeló contra Dios y entonces es expulsado del cielo y cae a esta tierra, y es ahí donde nosotros empezamos entonces a tener una batalla, ¿verdad? Una batalla con el bien y el mal, que más adelante lo vamos a ver, y por lo tanto entonces el diccionario, como él sabe que es una guerra, lo define como adversario. Entonces cuando hablamos de Satanás, estamos hablando ¿de quién? De nuestro adversario. O sea, el adversario del hombre, ¿verdad? Porque es el que hace, es el que engaña, es el que acusa, y es el que, por el cual, ¿verdad? Después lo vamos a ver, los primeros padres, que son Adán y Eva, cayeron en transgresión, y la transgresión cayó la muerte, trajo a la luz la muerte, y la muerte está sobre toda la humanidad, y es por eso que llegó a existir Satanás, y es por eso que es conocido como el adversario. Entonces, ¿cómo sabemos que Satanás cayó, verdad? Estamos hablando ahorita de Satanás y luego vamos a hablar de sus ángeles. Ya vimos que son muchos, porque dice la palabra que son la tercera parte. Vamos a ver la caída de Satanás. Entonces, vamos a ir a Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Vamos a pasar a Isaías. Ya definimos, ¿verdad?, qué quiere decir Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, el profeta Isaías hace una referencia al rey de Babilonia, ¿verdad? El rey de Babilonia tuvo un reino muy poderoso que dominó todo el mundo y se llevó cautivo a Judá y a todo el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el profeta Isaías profetiza la caída del imperio babilónico. Este imperio fue muy poderoso a partir de los siglos, se puede decir como de los años 800 antes de Cristo, ¿verdad? Se tiene entendido que su imperio llegó a caer, llegó a su fin a partir del año 540, algo así, antes de Cristo. O sea, todo esto fue antes de Cristo, año 800 antes de Cristo, y la caída es en el año 540 antes de Cristo, según la profecía. Pero en la profecía de Isaías se hace un énfasis a la caída de Satanás, porque si usted cree en la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que Satanás es el que manipula la maldad, ¿verdad? Y aquellos reyes, los reyes que han existido, ¿verdad? También Apocalipsis 20 dice que Satanás le hizo guerra a los santos, ¿verdad? Todo esto son influenciados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Una de las razones es que también el pueblo de Dios no conocía a su adversario, ¿verdad? En el tiempo actual nosotros tenemos más o menos una idea, ¿verdad? Un concepto claro de Satanás,
Y es importante que nosotros entonces, hermanos, estemos preparados, ¿verdad? Dice entonces la caída de Satanás. ¿Cómo llegó a existir Satanás? Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Haciendo un énfasis al rey de Babilonia y a su imperio, pero haciéndose un énfasis de una manera implícita a Satanás. Gloria sea al Señor. Yo sé que son temas que no muchos se tocan. A lo mejor usted tiene un concepto diferente. Lo puede compartir conmigo si quiere, pero vamos a pegarnos ahorita a lo que dice la Sagrada Escrituras. Isaías 14, 12 al 15 dice la palabra del Señor así. Amén. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria sea al Señor. Es una profecía que va haciendo énfasis al rey de Babilonia, pero en sí el profeta Isaías está hablando de la caída de Satanás, ¿verdad? Y lo que motivaba el corazón de este imperio, ¿verdad? Del rey de Babilonia, de los babilonios, ¿verdad? Era una cultura entregada a la maldad, ¿verdad? Entregada a la maldad. Y todo lo malo es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, está haciendo aquí un énfasis a la caída de Satanás, a la caída de Satanás. Esto es con referencia al rey de Babilonia. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, ¿verdad? Se tiene entendido que los reyes, ¿verdad?, que oprimen a las naciones, que le hacen guerra a las naciones, desde aquel entonces, como en el tiempo actual, son movidos por Satanás, para esclavizar, para asesinar, para destruir al ser humano, ¿verdad? Entonces ahí nos da Isaías más o menos una explicación, ¿verdad? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existían y existen esos imperios, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de Satanás. Es el trabajo de Satanás destruir. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 10. Ahí la palabra dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Matar, hurtar y destruir. Mata. ¿Por qué mata? Porque él destruye, ¿verdad?, la creación del ser humano. Destruye. Y en este caso está el estado del ser humano, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que toda la creación necesita a Cristo Jesús. Necesita a Cristo Jesús porque solamente Él nos puede rescatar, ¿verdad? Nos puede rescatar del enemigo. Y el enemigo está ahí matando, destruyendo. Ese es el trabajo de Satanás. Y no solamente él, sino tiene sus ángeles, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a ver otro pasaje más, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. También ahí la profecía hace un énfasis al rey de Tiro. El rey de Tiro de aquel entonces, ¿verdad? Que actualmente Tiro es conocido como el Líbano. También este reinado tuvo un reinado muy poderoso, ¿verdad? Y también en el corazón de este rey había mucha maldad. También se dedicaba a lo mismo, a lo que se dedicaban todos los imperios, a matar, a destruir, a esclavizar. Si ustedes se dan cuenta, Nabucodonosor tenía su propio Dios, su propia imagen, ¿verdad? El rey Tiro también tenía su propio Dios. Todos ellos van contra la voluntad de Dios. Y por eso es que la profecía hace un énfasis a que Satanás está atrás de todos ellos, ¿verdad? Satanás está atrás de todos ellos. Entonces vamos a ver
Gloria sea al Señor. Vamos a ver una vez más, hermanos, el pasaje. Gloria sea al Señor. Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Me corté de la radio y voy a tratar de conectarme. Amén. Dice la palabra así, gloria sea al Señor. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo llegó a existir Satanás, cómo vino Satanás a la tierra, qué es lo que mueve qué es lo que movía a aquellos imperios a la maldad, ¿verdad? Otra descripción más está en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19, gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan el pasaje de Mateo, creo que es en Mateo 26, alguien me puede corregir si usted es un lector de las Sagradas Escrituras y está ahí al día, ¿verdad? O puede buscarme ahí el texto, yo no lo tengo acá, pero sé que está en Mateo 26, cuando la palabra dice que Satanás, ¿qué dice? ¿Entró en dónde? ¿En el corazón de quién? De Judas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cuando en Mateo 16, 22 al 23, si no me equivoco, cuando el apóstol Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén para que no fuera crucificado, y Jesús le dice: quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque Satanás siempre no quiere que se haga la voluntad de Dios. No es que Pedro era Satanás, pero Satanás tiene la capacidad de eso, hermanos, de usar personas. En este caso usó a Judas. Y de esa misma manera han usado a aquellos reyes como el rey de Babilonia, ¿verdad? Empoderarse a través de las naciones, asesinando, ¿verdad? Robando, matando, adulterando, porque ellos seguían otros dioses. Y es lo mismo que estaba atrás del rey de Tiro. Entonces es por eso que el profeta hace un énfasis al rey de Tiro, pero así en sí, la profecía en el trasfondo se está refiriendo a que toda esta maldad que hay en estos reyes está siendo manejada por el poder del enemigo, o sea, por Satanás. Y es lo mismo que pasó cuando en el primer siglo la iglesia, según lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, fue perseguida, ¿verdad? ¿Por qué fue perseguida la iglesia? Por el poder de Satanás. ¿Acaso iba ahí Satanás atrás de ellos, como la gente piensa, un hombre con cola, con traje rojo? No, sino usó al imperio romano, ¿verdad? Para perseguir, para destruir a los santos. Y es por eso que existe, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, para que tengamos también una idea. Entonces vamos a ver, aquí estamos viendo el principio de cómo existió Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo... Vamos a ver. 28, 11 al 19 dice la palabra del Señor así. Versículo 12. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de encina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás fue un ser creado, un ángel creado por Dios. Dice la palabra que era un ser hermoso, que estaba en el Edén, ¿verdad? Una vez estábamos comentando acerca
acerca de este pasaje. Y uno de los hermanos dijo, no, es que ahí se está refiriendo al rey de Tiro. No lo podemos aplicar a Satanás. Y yo concuerdo que sí se está refiriendo al rey de Tiro, porque el rey de Tiro era movido por Satanás. En sí se está refiriendo a la persona. Es como cuando Satanás entró en el corazón de Judas, ¿verdad? Se podría decir que era Judas, pero no era Judas, sino ya era Satanás el que Satanás dejó entrar a Judas, ¿verdad? Y por eso es que Judas fue y vendió a nuestro maestro. Cuando Pedro intentó detener a Jesús que no fuera a Jerusalén, el Señor Jesús le llamó Satanás a Pedro. ¿Era Pedro Satanás? No, pero Satanás estaba movido, Pedro estaba siendo movido por Satanás en ese entonces. Y es lo mismo que pasaba con aquellos reyes. Concordamos que sí, se está refiriendo al rey de Tiro. Pero ¿acaso el rey de Tiro estuvo en Edén? ¿En el Edén? ¿Cuánto tiempo ya llevaba la creación? Desde el Edén hasta el imperio de Tiro y Sidón. Para que esta profecía se pudiera aplicar completamente al rey de Tiro, tendría que ser el rey de Tiro un imposible. Esto es imposible. Entonces es imposible que toda la profecía en sí sea aplicada completamente al rey de Tiro. En sí no es aplicada toda la profecía al rey de Tiro. En sí, en una parte sí, porque es movido por el personaje que existió desde el principio, o sea, desde que fue criado, cuando estaba en el Edén. ¿Quién era entonces? ¿Quién fue el que estuvo en el Edén? No fue el rey de Tiro, sino fue ¿quién? Satanás. No sé si me estoy explicando, o no, pero así se entiende esta parte de la profecía, hermanos. Entonces, no toda la profecía se puede aplicar al rey de Tiro. Se aplica bajo de dos reglamentos. Uno, porque el rey de Tiro era movido por el mal. Y dos, porque el mal, cuando habla del mal está hablando de Satanás, que existe desde que fue criado. Estuvo en el Edén, era un personaje hermoso, su vestidura era hermosa, dice la palabra que era lleno de sabiduría, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se rebeló contra Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice en el versículo 13 de Ezequiel 28:13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cortina, de topacio, de jaspe, crisolito, virilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro de primores, de un tamboril, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Prácticamente no está hablando del rey, porque el rey no existió en el Edén. Está hablando del mal, ¿verdad? Ahora dice el versículo 14, tú querubín, grande y protector. Entonces ahí descarta ya al rey de Tiro. El rey de Tiro era un simple rey, no era un querubín. Pero Dios tiene querubines. Y Satanás era un querubín. No sé si me están entendiendo, pero Satanás era un querubín. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí ya no está hablando ya del rey de Tiro, porque el rey de Tiro no estuvo en el monte de Dios, no estuvo en el Edén, ¿verdad? No era un querubín. Entonces tenemos que entender que son dos puntos. Uno, que el rey de Tiro era movido por el mal. Dos, porque el mal se refiere a la caída de Satanás, que existió en el monte de Dios, que era un querubín muy, muy amado, pero no le fue suficiente, ¿verdad? Dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Este querubín fue perfecto en todos sus caminos desde el día que fue criado. Por eso entendemos que Satanás y los ángeles fueron criados antes que existiera esta materia, o sea, este universo material. Para que tengamos más o menos un concepto bíblico, ¿verdad? De cuándo, cómo, dónde existieron. Se tiene entendido que fue antes. Porque así lo dice la palabra. Entonces, ya aquí ya descarta por completo al rey de Tiro como para aplicarlo al rey de Tiro. Porque ¿acaso el rey de Tiro era perfecto en todo? Imposible, ¿verdad? El rey de Tiro se tiene entendido que era un hombre que promovía la idolatría. Su dios era Baal, porque también tiene como sobrenombre el rey de Tiro Etbal, que significa Baal está conmigo. Entonces prácticamente el rey de Tiro no era perfecto, ¿entiendes?
Entonces, se está hablando del rey de Tiro, pero está haciendo un énfasis. En el otro punto se está refiriendo a Satanás, que él fue perfecto en todo hasta el día que decidió rebelarse. Entonces, ¿por qué existió el enemigo? ¿Por qué existió Satanás? Porque decidió, ¿qué? Rebelarse. Dios no lo crió malo. Dios lo crió bueno. Todos eran hijos de Dios. Dice que Satanás era muy amado. Como son todos los... Dice la palabra que el Señor Jesucristo dijo que los niños, ¿verdad? Mateo 18, creo, de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Dios ama tanto a los niños, porque como estaba comentando hace rato, los niños cuando nacen, todos son hermosos, bonitos. Yo tuve la experiencia de tener dos niños. Tengo dos niños, uno de 1 año y 8 meses, uno de 3 años. Cuando nació el primero, wow, este niño era bonito, hermoso, y nació bien listo. Cuando nació viendo a su alrededor y vio a todos los doctores que estaban ahí. Cuando de repente me vio a mí, se detuvo ahí como que si me conoció y dijo, no, pues este es mi papá. Wow, este chamaco me hizo llorar porque son tan hermosos los bebés. Y cuando nació el segundo también, otra experiencia muy bonita. Los niños son muy hermosos. Todos los niños son hermosos y Dios los ama. Dios ama a toda la creación. Por eso dice Juan 3:16 que por amor a su creación, por amor a usted, por amor a mí, Jesús vino a la tierra porque Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos. Él quiere rescatarnos del mal, ¿verdad? Entonces Satanás era hermoso. Era bueno, era amado. Como todos los niños en el tiempo actual son buenos, son hermosos. Dice la palabra, hasta que decidió ¿qué? Rebelarse contra Dios. Hay un punto donde Satanás ya no quiso seguir obedeciendo a Dios y se rebeló. Y de ahí entonces es expulsado del cielo, de la gloria de Dios, y es echado a la tierra y es condenado al abismo, o sea, al Seol. Gloria sea al Señor. Entonces, Satanás en el principio no era malo, él era bueno. Haciendo el ejemplo de los niños, todos los niños cuando nacen son hermosos, son buenos, pero ya después, cuando crecen, ¿verdad? Vemos en la noticia jovencitos de 13 años, de 14 años, que ya son asesinos. Pero ¿por qué si un día estuvieron en la cuna? Un día fueron niños muy bonitos, y sus mamás les quería, los besaba, sus papás también, ¿verdad? Y después vemos que se van a la cárcel, jovencitos de 16, 17 años, ya están en la cárcel, están condenados a no salir. Pero ¿acaso Dios los crió malo? Dios no los crió malo, Dios los crió bueno. El problema es que en un punto ellos decidieron, ¿verdad? No permanecer, rebelarse. Y la paga del pecado es muerte. Y eso es exactamente lo que pasó con Satanás. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44 dice que Satanás no permaneció en la verdad. Y por eso fue expulsado del cielo. Gloria sea al Señor. Espero que estén entendiendo el ejemplo, ¿verdad? Dice entonces, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fue arrojado, fue echado del trono de Dios, dice la palabra del Señor. Él era un querubín, un ser muy amado, como todos los que somos hijos de Dios. Todos los que son creación de Dios son amados por Dios, y por amor a Dios vino Jesús, por amor al mundo vino Jesús. Dice entonces el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. ¿Cuándo corrompió su sabiduría? Cuando decidió rebelarse contra Dios. A causa de tu esplendor y te arrojé por tierra, ¿verdad? Fue arrojado a la tierra. Él estaba en el cielo. Fue arrojado a la tierra porque decidió rebelarse contra Dios. Dice la palabra que decidió enaltecerse, quiso ser igual a Dios.
Entonces no permaneció en la verdad, y ese fue el problema en que llegó a existir como ser maligno, y fue arrojado entonces del cielo a la tierra. ¿Cuándo fue arrojado? Bueno, exactamente no lo tenemos muy claro, ¿verdad? La Biblia no lo dice de una manera clara, ¿verdad? Pero podemos entender que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Se puede decir que Dios crió los cielos y la tierra, porque Dios todo lo hace bonito, pero en la caída, ¿verdad? Cuando Satanás fue expulsado, se puede entender que cuando Satanás vino a la tierra causó un desorden. Entonces fue necesario que Dios ordenara todo. Y ya vemos entonces cómo ordena Dios todo en el capítulo 2, versículo 3, en todo el libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Nos explica acerca de la creación. Puede hacer un concepto teológico de esa manera, porque también lo vemos en Isaías 45:18. Vamos a ver Isaías 45:18. Dice la palabra del Señor ahí. Estos son textos, ¿verdad? Que podrían ser contradictorios, pero lo vamos a leer y meditemos qué dice la palabra del Señor, y usted puede sacar su conclusión, y también, si quiere, puede comentarme cuál es su forma de entender, ¿verdad? Pero aquí estamos aprendiendo. Lo importante aquí es que hay que conocer al enemigo, hay que conocer cómo existió, ¿verdad? Satanás, porque es nuestro adversario. Entonces es importante que lo conozcamos, que hablemos de él, ¿verdad? A veces no hablamos de él, porque él es astuto, él no quiere que hablemos de él. Isaías 45:18 dice la palabra del Señor así. Dice la palabra: porque así dijo Jehová, que crió los cielos. ¿Dónde lo crió? Génesis 1:1. Si usted va a Génesis 1:1, se puede decir un texto paralelo. Él crió los cielos. Usted busca el contexto y aparece ahí Génesis 1:1. El paralelo dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que lo formó, el que formó la tierra, ¿verdad? Haciendo referencia a Génesis 1:1. El que la hizo y la compuso. O sea que él crió los cielos y la tierra. Los crió. Pero de ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que estaba desordenada. En Isaías capítulo 45, versículo 18 dice: él la hizo. Él hizo los cielos y la tierra. Pero luego dice y lo compuso. ¿Por qué la compuso? Si lo compuso es porque alguien lo quiso descomponer, ¿verdad? Y el único que causa desorden, que vino para destruir, es el enemigo. Incluso el ser humano fue creado a la imagen de Dios, fue creado como un ser bueno, ¿verdad? Pero Satanás quiso destruir al ser humano a la imagen de Dios, ¿verdad? Ya lo vemos. Y después vamos a ver la caída del hombre, ¿verdad? Ya que tengamos más o menos una idea cómo surgió Satanás, cómo existen los ángeles, qué características tienen los ángeles, porque eso es un tema que va para largo. Y yo puedo amanecer hablando de eso, ¿verdad? Pero después vamos a hacerlo en secciones. Yo no sé cuántos minutos ya llevo, no tomé el tiempo. Siempre no tomo el tiempo porque siempre empiezo fuera de tiempo. Pero entonces son temas que van a lo largo. Se puede entender que Satanás fue entonces arrojado después de que ya existiera fue creado antes que existiera este universo material, y fue expulsado después que ya existía este universo, antes que existiera el hombre, antes que existieran las demás cosas, ¿verdad? Pero que ya estaba creado el cielo y la tierra. Pero en sí Dios la tuvo que componer, porque yo creo que en la caída del enemigo, de Satanás, él quiso destruir esta tierra, porque es aquí donde Dios lo arrojó, ¿verdad? Dios lo arrojó, y no solamente a la tierra, sino lo condenó a la profundidad de la tierra, que es conocido en el Antiguo Testamento como Seol, y en el Nuevo Testamento como Hades. Aunque no vamos a hablar del Hades ni del Seol, sino estamos hablando de la caída de Satanás.
Entonces a eso se refiere Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. Tiene dos paralelos. Uno se enfoca en el rey de Tiro. Dos, se enfoca en Satanás, desde cuándo cayó, y que el rey era movido por las obras de Satanás. Y todo aquel que no hace lo bueno es conocido como alguien que hace las obras de Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que el hombre venga a Jesús, porque Satanás vino a eso, a destruirlo. Y solamente en Cristo Jesús se puede hallar la salida, ¿verdad? Si no, de otra manera, Satanás va a cumplir su propósito. No solamente nos destruye en nuestra vida física, sino al último, dice la palabra, que los que no creen, ¿verdad? Los que no quieren ser rescatados de esa destrucción, la destrucción del enemigo, de Satanás, serán entonces condenados también porque no quisieron ser rescatados. Amén. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 10. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En el principio él quiso destruir el cielo y la tierra, el universo, ¿verdad? Porque estaba enojado, porque había sido expulsado de la gloria de Dios. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y después, cuando vio que ya Dios ordenó todo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios crió al hombre para que gobernara la tierra. Entonces esta es la creación más... Nosotros somos la creación más hermosa de Dios, la que Dios creó a su imagen. Entonces cuando Satanás vio eso, Satanás también quiso destruir al hombre, ¿verdad? A la manera de que el hombre se rebelara contra Dios. Y lo logró. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, restauró al ser humano. Y entonces es necesario, ¿verdad? Que así como los primeros padres, Adán y Eva, fueron restaurados, es necesario que todos nosotros ahora, los hombres, todos, seamos restaurados por Cristo Jesús. De otra manera, Satanás va a cumplir su propósito, porque ha venido para destruir y está destruyendo a todos los incrédulos de diferentes maneras. Y si no se dejan restaurar, si no vienen a Jesús para ser sanados, van a ser destruidos completamente el último día. No es que sea Dios malo, no, sino que es por decisión propia, por no querer ser restaurados, por dejarse engañar por el enemigo. Gloria sea al Señor, porque esa es la definición de Satanás: adversario, acusador y engañador. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Vamos a ver la caída de Satanás y sus ángeles. Eso lo habla Apocalipsis, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros leamos Apocalipsis 12, 1 al 11. ¿Es ahí? ¿Sí o no? Gloria sea al Señor. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. A veces cuando leemos Apocalipsis, amados hermanos, hay hermanos, ¿verdad? Hay personas que cuando leen Apocalipsis les da miedo, les da terror, porque se ve que es puro juicio, ¿verdad? Pero los que hemos creído ya no debemos tener preocupación, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis es que Dios revela a Juan el sufrimiento de los cristianos. Dios revela a Juan la esperanza de los cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 20 vemos cómo Satanás persigue a los santos, ¿verdad? Pero vemos también cómo Dios le pone un fin a la persecución. Y Satanás, como lo dije hace unos momentos, Satanás no los persigue como una persona, como el concepto humano, disfrazado de rojo con cacho y cola. No, Satanás usa hombres poderosos para destruir lo que Dios quiere, lo que Dios ama, lo que Dios quiere. Esto es los creyentes, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis está con ese propósito, de que nosotros conozcamos por qué existe el sufrimiento, por qué existe el sufrimiento del ser humano, por qué existe el sufrimiento de los cristianos, y cuál es nuestro galardón, cuál es nuestra esperanza. Entonces, el libro de Apocalipsis no debe ser de temor leerlo, sino al contrario, debe ser de gozo, porque ahí podemos ver por qué es que la humanidad sufre
Y ahí podemos ver por qué nosotros, ¿verdad? Ya estamos con el Señor, ya no estamos bajo el dardo de Satanás, entonces ya no andamos sufriendo, ¿verdad? Como el incrédulo sufre, porque el hombre incrédulo sufre demasiado porque Satanás lo engaña, le hace creer una felicidad que no es. Entonces el hombre se deja engañar y el hombre sufre bastante. Entonces vemos ahí en Apocalipsis el sufrimiento de la humanidad, ¿verdad? El hambre, la pobreza, el dolor, ¿verdad? Las enfermedades, todas esas cosas es por causa de Satanás, porque de ahí viene toda la enfermedad, mis amados hermanos. Si no hubiera, el hombre en el principio fue creado sano, bueno. El hombre fue criado fuerte, no estaba enfermo. ¿Por qué creen ustedes que se enfermó? Porque Satanás quiere destruir al hombre. No solamente estamos hablando de enfermedad física, sino también de la separación espiritual del hombre y Dios. Entonces, todo ese sufrimiento que vemos en Apocalipsis es por eso. Entonces vamos a leer Apocalipsis 12. Este es uno de los últimos pasajes que vamos a leer la noche de hoy. La caída de Satanás. No es fácil, ¿verdad? Para poder tener más o menos un concepto, porque Satanás en el principio era un ángel, pero no permaneció. Entonces dice Apocalipsis capítulo 12, gloria sea al Señor, versículos 1. Qué interesante que yo sé que está en Apocalipsis, pero no lo tengo apuntado. Estoy viendo aquí mis apuntes y no lo tengo apuntado. Entonces vamos a ver. Apocalipsis 12:1 dice la palabra del Señor así. 12:3, Apocalipsis 12:3, dice la palabra: y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1270 días. Dice entonces el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahí ya vemos entonces que Satanás, cuando habla en el versículo 3, está hablando de Satanás. Pero ya cuando habla en el versículo 7, ya vemos que ya no es solo Satanás, sino que ya vemos que hay más ángeles que siguen a Satanás, ¿verdad? Como lo dice el versículo 4. Dice que su cola, ¿verdad? O sea que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles. Entonces ya vemos en el versículo 7 que ya tiene Satanás más ángeles que están con él. No es que Dios haya creado ángeles malos, sino que ellos decidieron no permanecer, decidieron rebelarse contra Dios. Dice entonces, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí estamos viendo prácticamente, Juan tiene una visión de la caída de Satanás, que hubo una guerra, ¿verdad? Una lucha en el cielo. Dice que ahí la batalla en el cielo, donde Miguel luchaba contra Satanás y sus ángeles. Pero dice la palabra que ya Satanás entonces ahí nos está mostrando que tiene ángeles, y no prevaleció, ¿verdad? Porque se rebeló. Entonces fue arrojado del cielo a la tierra, Satanás y sus ángeles. Entonces Juan, como apóstol del Señor Jesucristo, tuvo un concepto claro de la existencia de Satanás. ¿Por qué existe Satanás? ¿Por qué existe el sufrimiento del hombre? ¿Por qué existe la destrucción del hombre? ¿Y por qué existe la salvación del hombre? Entonces, el apóstol de Dios, de Jesús, no era un hombre ignorante como en el tiempo actual. Dice el libro de Judas 6,
en adelante, que la gente que no quiere reconocer a Dios, dice que no cree en Satanás, ¿me entiendes? No creen en Satanás. Y ellos hablan de lo que no saben. Y todo el sufrimiento le echan la culpa a Dios, ¿me entiendes? Le echan la culpa a Dios. Dicen que si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué hay enfermedad? Si Dios es bueno, ¿por qué existen las guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y toda la carga, como son incrédulos, se la echan a Dios, ¿verdad? Pero no, Juan teniendo un concepto claro, ¿verdad? Divino, una revelación divina. Él entendió por qué existe el sufrimiento. Entonces, existe la guerra, existe el hambre, existe la enfermedad. ¿Por qué razón? Por el enemigo, por Satanás, porque Satanás quiere destruir a la humanidad, quiere destruir a la humanidad, y lo ha logrado, ¿verdad? Hay mucha gente que está sufriendo, pero cuando vienen a Jesús son restaurados. Entonces, es por eso que Juan ve ahí la revelación, cómo Satanás fue expulsado del cielo, y vino entonces a engañar y a hacer sufrir al ser humano en la tierra. Entonces, esto fue antes que existiera... Satanás fue creado antes que existiera este universo y fue arrojado después que existiera este universo. Cuando el primer hombre fue criado en el Edén, ya Satanás ya existía. Entonces, ¿quiénes fueron las primeras víctimas de Satanás, verdad? Como seres humanos. Entonces, eso ya usted lo sabrá. Ya lo vemos en Génesis capítulo 3. Ya después, entonces, ya ahí podemos entrar ya a la caída del hombre. Entonces, ¿cómo es que existe el hombre? Existe la maldad en el hombre, ¿verdad? Porque Dios no puso maldad en nosotros. Pero por causa de la caída de nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Por astucia de Satanás. Entonces, entró la desobediencia y entró, ¿qué? Dio como luz, ¿qué? La muerte. Y la muerte trae entonces muchas enfermedades, dolores, hambres, guerras, niños que nacen deformes, niños que mueren, porque es obra de Satanás. Satanás es el que está destruyendo a la humanidad. Pero existe una salida, ¿verdad? Pues los niños son de Cristo Jesús, pero existe una salida para el ser humano. Entonces la única salida ahora que nos queda es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces espero que ustedes hayan podido entender, hermanos y amigos. Este es el inicio, ¿verdad? Porque para hablar de ángeles tenemos que hablar de Satanás. Y yo prometí hablar en todos los programas los sábados a las 11 de la noche, hablar de los ángeles malos y hablar de los ángeles buenos, ¿verdad? Yo quiero hablar de los ángeles en general, porque estuve hablando de Hebreos 1, cómo Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? A todo lo criado. Entonces, cuando hablamos de ángeles, entonces terminé esa serie, ahora quiero seguir hablando de ángeles, pero decidí hablar en sí primero de los ángeles malos, ¿verdad? Y cuando queremos hablar de los ángeles malos, entonces tenemos que hablar de Satanás. ¿Qué nos enseña Satanás, la Biblia, cómo es el concepto bíblico en cuanto a Satanás, ¿verdad? Porque así como hay una confusión de los hombres con los ángeles, ellos dicen que el ser humano, en el concepto humano, dicen que los ángeles son en forma de bebé o en forma de mujer. Y la Biblia dice que la Biblia nos da a nosotros un enfoque en cuanto a los ángeles, que los ángeles son con apariencia humana, son como hombres, no son como mujeres. Entonces no tienen apariencia como el concepto humano, sino tienen la definición bíblica es que los ángeles son siempre como hombres, según lo dice Daniel 10:4 en adelante, ¿verdad? Y luego dice en Mateo 22 que los ángeles no se casan, ¿verdad? O sea, que no tienen la necesidad de procrear, porque ellos fueron criados para ser ministros de Dios. El problema fue que hay ángeles que se rebelaron. Entonces, Hebreos 12:22 dice que los ángeles son millares. Y Apocalipsis 12:4 y 12:7 dice que una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás, ¿verdad? Entonces, al no haber lugar por ellos porque se rebelaron contra Dios en el cielo, fueron echados a la tierra y vinieron entonces, ¿qué? A engañar al ser humano. Entonces, como la venida de Satanás y sus ángeles a la tierra. Entonces, empiezan ellos a engañar al ser humano. Esto fue antes. Ellos fueron arrojados, según nos dice Génesis 1 al 2 y Isaías 45:18. Cuando fue creado este universo, ellos fueron arrojados. Entonces ellos ya existían cuando fue creado el primer hombre y fue puesto en el Edén, ¿verdad? Y ahí vemos entonces la primera víctima de toda la humanidad.
fue Adán y Eva, porque ese fue el trabajo del enemigo, engañar. Y de ahí, toda la descendencia de Adán y Eva, que somos todos los humanos a nivel mundial, necesitamos ser restaurados. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron restaurados. Entonces, ellos están con Dios, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, necesitamos ser restaurados también. Los que hemos creído, pues ya estamos con el Señor. Y los que no, necesitan creer, porque si no creen, no van a ser restaurados, porque ya están en las manos de Satanás. Y esa es la meta de Satanás, destruirlos. Y si usted no cree, al final va a ser, Satanás va a cumplir su propósito, va a ser destruido. Pero Dios nos da una salida, y es a través de Cristo Jesús. Con esto voy a terminar. Lucas capítulo 10, versículo... vamos a ver. El envío de los 70. Lucas 10. El envío de los 70. Gloria sea al Señor. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros entonces veamos y conozcamos por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, por qué hay enfermedad, ¿verdad? Esto no viene de Dios. Esto viene a causa del pecado. Traemos una naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo sufre, ¿verdad? Pero ya venimos a Jesús. Entonces tenemos la esperanza de que ya estamos en Jesús. Ya somos restaurados espiritualmente. Nuestra alma y nuestro espíritu ya está conectado a Cristo Jesús. ¿Qué nos hace falta entonces? Lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo único que le hace falta al creyente es que su cuerpo sea transformado. Pero para que nuestro cuerpo sea transformado, debemos permanecer en la verdad. Porque si dejamos la verdad, de lo contrario entonces, pues vamos a ser engañados y no vamos a cumplir ese propósito, no vamos a lograr ese propósito que Dios quiere lograr completamente en nosotros, que es la transformación. Entonces dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18. Gloria sea al Señor. Espero, hermanos, que estén entendiendo y que no los vaya a confundir, ¿verdad? Porque son temas también profundos que no se tocan. Entonces, como no se toca, cuando lo oímos una vez, dos veces, a veces no lo entendemos muy bien. Pero es necesario que nosotros conozcamos más o menos estos temas para que sepamos por qué existen las cosas que nosotros vemos que son malas y que parecen injustas. Ay, Dios, pero ¿cómo fue que pasó? Si soy creyente, si yo creo en Dios. Pero conozcamos que todo esto va a llegar a su fin, que todo este sufrimiento se va a terminar. Dice Isaías 53 que ya Jesús llevó todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Ya creímos, entonces ¿qué nos falta? Tenemos una esperanza viva, y esto es lo más maravilloso, que estamos en esta tierra con una vida pasajera. Dice la palabra en la carta del apóstol Pedro que somos peregrinos, ¿verdad? Somos pasajeros en esta tierra. Pero ya tenemos a Jesús. Nos espera entonces el cuerpo de gloria, el cuerpo que no va a ser destruido, donde ya Satanás ya no va a poder destruirnos. Pero para eso necesitamos ¿qué? A Cristo Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Vamos a ver Lucas, capítulo 18, gloria sea al Señor. Ahí es donde vamos a terminar la meditación en esta maravillosa noche, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10, son contextos que yo no los tengo en referencia, no los tengo apuntados, pero sé que el Señor Jesús habló de esto también. Lucas capítulo 10, versículo 17, dice la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Entonces ahora aquí ya vemos a demonios, ¿verdad? Demonios. ¿Qué son los demonios? Podríamos decir que los demonios no son ángeles, ¿verdad? Pero la palabra dice que hubo una guerra en el cielo cuando Satanás se rebeló. Apocalipsis 12:4 y Apocalipsis 12:7 dice que no prevalecieron y fueron expulsados a la tierra. Todo esto vinieron para engañar al hombre.
y para la destrucción, para destruir al hombre, porque ese es el trabajo del enemigo. Entonces dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces también podemos ver que los ángeles, la definición de ángeles es mensajeros, pero también son conocidos como estrellas, como luceros. Entonces, porque así lo dice el libro de Job, donde leímos Job 38, ¿verdad? Entonces, Satanás tiene sus ángeles, ¿verdad? Y aquí la palabra dice que cuando regresaron los 70, regresaron gozosos. Entonces Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Otra vez el Señor Jesús, dando a entender y demostrando su deidad, ¿verdad? Su eternidad, su preexistencia, su dominio. Él siendo Dios, Él vio, claro, por supuesto, Él vio cuando Satanás cayó del cielo, porque los 70 dijeron, oh Señor, regresamos. Ellos vinieron contentos y contándole al Señor, Señor, los demonios, todos los espíritus se sujetan a nosotros. Y Él dijo, claro que sí, porque yo vi a Satanás caer del cielo. Y Él vio a Satanás caer del cielo y a sus ángeles para destruir al ser humano. ¿Y qué hacían estos demonios y estos espíritus inmundos? ¿Cuál era el trabajo de ellos? Estaban destruyendo al ser humano, ¿sí o no? Y ese es el trabajo de la humanidad. Entonces, ¿qué hicieron los 70? Dice que expulsaban demonios y los espíritus inmundos salían. ¿Por qué razón? Porque fueron enviados por Cristo Jesús. Entonces, por eso el Señor les dijo, si yo sé que todo esto existe, yo sé que todo eso existe, porque yo los vi caer. Él vio caer a Satanás, porque Él es Dios. Dice el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto concuerda con Apocalipsis 12:4 y Apocalipsis 12:7. Dice entonces, y aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Wow, imagínense cómo es conocido ahora el enemigo. Dice, aquí os doy potestad de hollar, ¿qué? Serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si usted puede buscar el contexto en Apocalipsis capítulo 9, también los demonios son conocidos como escorpiones, ¿verdad? Luego dice entonces que los creyentes, o sea, los discípulos, tienen potestad sobre el mal, porque ya nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no estamos bajo dominio de Satanás, ya nosotros ahora estamos con el Señor Jesucristo. Dice la palabra, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria sea al Señor. Imagínense qué contraste. Dice, no se regocijen porque los demonios y porque los espíritus se sujetan a ustedes. Regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. Gloria sea al Señor. Solamente a través de Cristo Jesús. Entonces los 70 fueron a predicar, ¿verdad? Y regresaron gozosos y le contaron al maestro que todos los espíritus se sujetaban a ellos. Jesús les dijo, yo veía a Satanás como un rayo caer del cielo, pero hoy aquí yo les doy potestad. Entonces ellos recibieron poder, potestad, dominio. Y eso es lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Ya nosotros tenemos el poder, ¿verdad? De ya no estar bajo el enemigo. Al contrario, nosotros tenemos el poder de ir y rescatar las almas que están oprimidos por Satanás, porque somos el cuerpo de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor, pero no se regocijan por eso, ¿verdad? Sino regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y yo sé que los nombres de ustedes están escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo del creyente. Y estamos entonces esperando, ¿verdad?, ese día en que este cuerpo pecaminoso sea transformado. Entonces, con ese concepto podemos ver entonces el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué el mundo sufre? Porque existe Satanás y porque existen, ¿qué? Sus ángeles, los demonios. También son conocidos como demonios, espíritus, ¿verdad? Estos vinieron para eso, para matar, hurtar y destruir. Y en aquel tiempo, en la era de Jesús, habían muchos atormentados, ¿verdad? Y eran destruidos por el enemigo. Pero cuando vino Jesús, a través de sus discípulos, y Él también, mucha gente fue liberada en aquel tiempo, y muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Cristo Jesús. Entonces usted podrá decir ahora que usted no es
no está esclavizado por Satanás. Pero por supuesto que sí, porque tiene el cuerpo pecaminoso. Entonces, no se ha librado de los sufrimientos, las enfermedades y todo eso, ¿verdad? Y la única salida es Cristo Jesús. La única salida es Cristo Jesús. Este cuerpo un día va a ser transformado y va a dejar de sufrir, porque ya nosotros nacimos de nuevo, ya nuestra alma y nuestro espíritu está ya con Cristo Jesús. Por eso es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué estamos esperando entonces? El último toque, ¿verdad? Ya estamos diseñados, ya estamos hechos ya a la imagen de Jesús. Ya que estamos esperando el último toque, que es la transformación de nuestros cuerpos. Esto es porque ya hemos creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, solamente el Evangelio puede rescatarnos de las manos de Satanás. Solamente el Evangelio puede evitar que nosotros seamos destruidos, ¿verdad? Solamente el Evangelio puede libertarnos. Así como los 70 fueron, y muchos fueron libres por ellos, y ellos regresaron y le contaron al maestro. Y el maestro les dio potestad a ellos para tener poder sobre todas las huestes del enemigo. Igual nosotros tenemos una lucha ahora. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, según Efesios 6, 10 en adelante. Que nuestra lucha es contra el enemigo. Porque a nosotros se nos encargó el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos que predicar. Pero a Satanás no le gusta que nosotros prediquemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros no predicamos? Porque Satanás siempre está ahí poniendo trabas. Siempre es astuto el enemigo. A veces no queremos leer nuestra Biblia. Y en la Biblia está la salvación, está el mensaje para nosotros y para que lo llevemos también. Pero a veces no lo queremos leer. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es astuto. Entonces él sabe que si se predica el Evangelio, vamos a rescatar almas, vamos a restaurar vidas que están oprimidas por Satanás, que siguen siendo destruidas por Satanás, ¿verdad? Y solamente el Evangelio puede liberar a toda la creación. Gloria sea al Señor. Y la palabra de Dios dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 que Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento para que sean libertados, para que sean restaurados, para que tengan esa esperanza, vida, de que este cuerpo pecaminoso y sufriente un día va a ser transformado cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. Gloria sea al Señor, gracias por su paciencia, por su sintonía. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez del programa El Principio del Evangelio. Entonces ya en esta serie, amados hermanos, ya vimos la caída de Satanás, la caída de los ángeles de Satanás, el trabajo que ellos hacen en la creación hermosa de Dios que es la humanidad. El trabajo de Satanás es destruir la creación, la humanidad, y Dios nos da una salida a través de Cristo Jesús. Entonces, el próximo sábado estaremos viendo entonces las características de los ángeles de Satanás. ¿Cuáles son las características? ¿Verdad? Porque como lo vimos, Satanás es un ángel y tiene sus características, y sus ángeles también tienen sus características, como las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros de los ángeles de Satanás, de qué manera. Vamos a ver cuál será su fin, y después vamos a ver cómo Dios rescata la creación, como fue rescatado las primeras víctimas del enemigo, las primeras víctimas de Satanás, que fueron Eva y Adán. Ellos fueron las primeras víctimas, fueron rescatados, fueron restaurados, pero toda su descendencia trae esa consecuencia, ¿verdad? Entonces toda la descendencia, toda la humanidad necesita ser rescatado, y es exactamente lo que los 70 fueron a hacer, y es exactamente lo que la iglesia sigue haciendo, porque esa es la obra de Jesús, es restaurar al ser humano, y Jesús es la única salida. Entonces esas son las próximas secciones que vamos a ver, las características de los ángeles malos. Ya cuando terminemos de hablar de las características de los ángeles malos, vamos a hablar entonces de las características, vamos a hablar entonces de la restauración del hombre, y luego vamos a hablar entonces de las características de los ángeles buenos. Estamos viendo aquí entonces que vamos a ver varios sábados. Por ejemplo, hoy hablé más de una hora, y yo puedo amanecer hablando, ¿verdad? Pero yo sé que todo tiene su tiempo, todo tiene un principio y todo tiene un final, y para eso existen más sábados. Espero que Dios nos dé vida, a mí y a ustedes también, para que puedan tener la oportunidad de ver estos videos. Si no los puede ver a la hora exacta, a las 11 en punto de la noche en Florida, es porque a veces hay otras transmisiones, entonces tengo que empezar a las 11:30 o a las 12, pero usted puede buscar el nombre del programa en la página de Facebook, El Principio del Evangelio, en Speaker,
en la radio en internet también el principio del Evangelio. Así se llama el programa, todos los sábados a partir de las 11 de la noche, con el tema Satanás y sus ángeles. Gloria sea al Señor. Vamos ahora. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque en tu palabra, Señor, en todas las Sagradas Escrituras está la forma de cómo nosotros podemos ser rescatados y cómo toda la humanidad puede ser rescatada, Señor. Gracias por enviarnos a Cristo Jesús, que es nuestra única salida a la vida eterna. Señor, te damos gracias por todos los que oyeron y vieron este video y por los que lo van a ver en un futuro. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, del programa El Principio del Evangelio, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Tennessee. Saludo a todos mis hermanos y amigos que estuvieron al pendiente de la transmisión. Yo no puedo pagarles, pero ustedes saben que han creído en Jesús. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y estamos esperando, como únicamente nos hace falta, que este cuerpo pecaminoso sea transformado, porque el Evangelio es poder de Dios. Dios los bendiga. Abrazos fraternales, bendiciones múltiples de su amado hermano y amigo Joel Pérez. Cualquier comentario o información que desean lo pueden hacer al 561-768-3551. Aquí estaré con el único propósito de ver sus comentarios, recibirlos por supuesto con todo gusto y con todo amor. Dios los bendiga. Hasta la próxima. El Salvador me dio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató, mi salud.